Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela. Hoy hablaremos sobre los 5 mejores zapatos para otoño y entretiempo. Esta fase, chicas, de zapatos que utilizas entre el verano y el otoño. En estos meses donde ni está haciendo tanto calor, que no es para sandalias, no es para utilizar zapato completamente abierto, y tampoco estamos ya de lleno en las botas y zapatos muy calurosos. O sea, ¿qué vas a utilizar? Ahorita te lo cuento. Bueno, uno de los primeros zapatos que toda mujer debe de tener en su armario o en un guardarropa, o si quieres hacer una cápsula de armario de zapatos, que esto es muy buena idea, es unas bailarinas o unos flats. Vamos a empezar por estos zapatos que son sumamente cómodos, ya están medio tapados. En este caso son unas bailarinas, yo las compré estas en Zara y me encantaron porque tienen el resorte. Si ustedes me dicen en lo personal, yo prefiero que tengan este resorte a que no lo tengan. ¿Por qué? Porque me es más fácil caminar y pues no chancleteas. Ahora, con esto vas a poder crear todos los outfits femeninos. Es como el toque femenino que le puedes dar a cualquier prenda, inclusive hasta los jeans. Si no sabes cómo combinar o qué zapatos combinar con jeans, bueno, estos zapatos te van a dar mucho estilo y te van a dar un look muy femenino. Ahora, si los quieres combinar también con vestidos largos, ahora que vienen estos maxi dresses o maxi vestidos, son lindísimos, son como muy versátiles. Creo que no son zapatos para caminar largas distancias, pero sí para ir cómodas a distancias cortas, y te vas a ver muy bien vestida y, lo que es importante, diferente. Colores, el color blanco siempre se acerca a lo que es el verano, entonces transportarlo al otoño se me hace perfecto. La transición se me hace ideal y te sirve para muchas ocasiones, no para lo más elegante, pero sí para tu vida día a día y tus compromisos por la mañana. En el segundo lugar vas a tener lo que son los Muse. Yo en esta ocasión te voy a traer unos que son también de Zara, que me encantaron, que son mitad tenis. La mitad lo digo porque están destalonados y también son ideales para la temporada cuando todavía hace mucho calor, pero estás con transiciones de clima, es decir, en la mañana hace calor, en la tarde ya no tanto, y son perfectos porque van exactamente a la mitad, te dan como lo mejor de ambos mundos, cubierto y descubierto, y vas a poder crear también outfits muy cómodos. Obviamente nada más deslizas los pies, entonces eso es una comodidad extra, y sirven perfectamente bien para crear, por ejemplo, en este caso, outfits interesantes, porque en este caso traigo algo que ya tiene un estampado que parece un tweet de una idea de Coco Chanel. Ahora, también pueden ser de cueros, los clásicos Muse de cuero, eso está perfectamente bien. Es cualquier zapato que sea destalonado y que tenga entre tapado y no tapado. Estos nos dan un poquito de rigidez y formalismo, y lo vas a poder también utilizar desde trajes, pantalones de vestir, jeans. Te lo puedes llevar como de lo casual a lo formal. Vas a poder crear outfits casuales, outfits elegantes. A mí me encantan, por ejemplo, con el chaleco, el pantalón, ya sabes, cuando llevas esta tendencia como boyish, como que te veas como vestida con trajes, se me hacen muy interesantes, y también es como algo que no te va ni a acalorar ni tampoco te va a dar frío. Es perfecto para la estación. Un par de mocasines, que sería pues un mule tapado, serían unos chunky o no tan chunky, esto depende de lo que a ti te guste. En lo personal, a mí me gustan más los chunky cuando se refiere a mocasines, porque creo esa tendencia boyish un poquito más ruda, que tenga un poco más sentido y no tan finita. Esto depende de los gustos de cada quien. Hoy en día vemos muchos que son un poquito más, no más femeninos, pero sí más delicados, sin tanta suela. Pero la verdad es que esto depende de los outfits que tú quieras crear. Lo que me gusta de los mocasines es que puedes ir de lo casual a lo elegante y que están ya preparados por si llueve. Esto es ideal.
En la temporada de entretiempos por lo general comienza a llover. Yo sé que nos llegan ya las tormentas de Estados Unidos que van bajando hasta México y bueno, pasan por muchos estados donde ya se están utilizando este tipo de zapatos. Las sandalias ya las guardaron porque necesitan algo cerrado para caminar sobre charcos, algo que no te dé tampoco ni frío ni calor, porque no es que haga mucho frío, estamos como precisamente en entretiempos, ¿no? Son cómodos, casuales y a la vez pueden ser formales si los llevas, por ejemplo, con un traje, con un blazer. Puedes agarrar ese look para ir a trabajar, esos outfits para ir a trabajar muy lindos. Ahora, si quieres hacerlo un poquito más de entretiempo, vete siempre por colores claros, porque mientras más oscurezcas los zapatos, más peso le vas a dar al outfit y se va a ver mucho más pesado. Hablemos de un zapato cerrado, semicerrado, sería el pump. El pump y en especial los que tienen un tacón no tan alto. En este caso son unos semicerrados rojos, pero tú puedes optar por negro, beige, que yo me iría, como les digo, a colores claros, o unos tacones que sean, por ejemplo, como estos en rojos, que causan un efecto visual, son un statement piece, un foco de atención. Esto depende de lo que tú quieras. Claro, unos beige, por ejemplo, son ideales porque los puedes combinar absolutamente con todo el guardarropa. Estos zapatos te van a ayudar a todo el idioma elegante cuando quieras ir de cena, cuando quieras vestir elegante, cuando te quieras ver un poquito más formal. Los pumps, la salida ideal. Cuando quieras hacer algo de casual y le quieres dar el brinco a bastante elegante, pues solamente te pones unos tacones. Ahora, tú los puedes escoger cerrados o semicerrados. Para el entretiempo son mejores los semicerrados porque todavía te dan este look todavía veraniego y entretiempo. Y ya cerrados, pues también están bien porque los vas a jalar al otoño y al invierno. O sea, te vas a ir por las dos temporadas y prácticamente los cerrados los puedes utilizar durante todo el año. Es como el zapato para combinar con trajes, con vestidos, con pantalones formales, cuando te quieres ver mucho mejor vestida. Hablemos ahora de la categoría de botines. Es la hora de que saques los botines que tengas de caña corta y caña pues baja, digamos, o tobillera, que sería algo así. En lo personal, yo casi siempre me voy por tacones chicos porque puedo caminar más. Sin embargo, te puedes ir por algo más cuadrado, un poquito más chunky, pero que todavía se vea finito, que todavía no se vea tan invernal. Colores, pues claros. La verdad es que mientras más claro te vayas, mejor vas a ir en el entretiempo, porque todavía no estamos oscureciendo tanto el guardarropa. Todavía es época de blusas cortas, camisas, como que todavía no alcanzamos a utilizar estos suéteres pesados, entonces no queremos darle tanto peso a los outfits y preferimos ir como despacito. Si quieres algo de moda, pues te puedes ir algo de denim. Vas a poder ya encontrar en todas las tiendas unos botines de mezclilla o unos botines de denim. Esos son como muy, si quieres ir en tendencia. El color, pues puedes escoger el que tú quieras, porque la realidad es que hoy en día el que vaya casado el denim no es importante, puede ir o no puede ir del mismo tono, pero unos blancos son también ideales porque, como les dije, igual que en las bailarinas, te hace como ese recuerdo al verano y siempre van a ser perfectos para la transición. Son perfectos para la lluvia, ya te están tapando, ya no vas a tener ni frío ni tanto calor porque no estás utilizando tan largas, ¿no? Y si eres de aquellas que vive, por ejemplo, en Texas o en estos lugares donde se vive el mundo cowboy, o te gusta la idea de cowboy Dallas, ya saben, bueno, a mí me encantan estos que son con un tacón un poquito más vaquero, que es como un botín vaquero, y que la verdad los utilizo mucho. Ojo, estos son ideales, pero tienen su deficiencia. Normalmente este tipo de botines son de gamuza y la gamuza y la lluvia, aunque les pongas un protector, no se lleva tan bien. No sé ustedes, en su opinión,
¿Qué les ha pasado a los botines que ponen ustedes el protector y que después lo mojan? Según yo se manchan, o sea, no quedan iguales. Aunque les pongas el spray, no es la mejor opción. Siempre la mejor opción va a ser algo como estilo piel o un textil que se seque y que no se quede manchado. Claro, eso es en el peor caso. En el mejor caso, pues te llevas unos wellies o te llevas un zapato de plástico, un botín para lluvia. Que ese nunca, nunca, nunca lo debes de olvidar. Ese es un zapato, una bota o un botín welly o de plástico que siempre debes de tener para la época de lluvia. La época de lluvia es diferente en cada país, pero bueno, empieza ahorita, ¿no? Entonces sus botines, chicas, ya es hora de sacarlos y la caña, pues este es lo más alto, esto sería lo más alto y te vas de aquí a esta parte, ¿no? Sería como la cortita y esta sería en su defecto lo más largo. Y obviamente, chicas, no podemos dejar atrás esta temporada de entretiempos o de otoño unos tenis que puedan utilizar con todo su guardarropa, preferentemente que sean blancos, que sean cómodos, que puedan combinarlos con todo el guardarropa. Yo tengo estos Alexander McQueen ya desde hace tiempo, que de hecho tengo que lavarles las cintas porque ya están grises, pero no me he dado el tiempo, perdón. Pero la idea es que lleven algo blanco, que sea funcional, que ni sea ni tan deportivo, porque existe esta tendencia de moda que utilices tus zapatos de correr, sí, pero ya cuando quieres hacer algo un poquito más formal, pues ya no funciona, ¿no? Entonces, si vas a empezar o estás pensando en invertir en unos tenis o en unos sneakers, pues piensa en algo que puedas como sacarle mucho provecho, que sean cómodos, que se vean bien, que no tengan tanto dibujo, que sean monocolor, que sean blancos y que le vaya prácticamente a todos los estilos de guardarropa que ustedes tengan. Estos hoy en día, pues con bermudas, con pantalones, con faldas, con todo lo que vayas a utilizar, sin importar tanto si hace ya mucho frío o ya no hace frío, son perfectos, son ideales para las lluvias, o sea, te sacan de apuro y siempre te dan esa combinación sport chic o interesante, traje con tenis, que todas en algún momento podemos lograr. Y bueno, chicas, esos son los mejores zapatos para otoño y entretiempo que toda mujer debe de tener y que se debe de enfocar. Creo que son básicos, son zapatos básicos que sacamos cada año y que todas debemos de tener para estar cómodas, porque la verdad no tiene mucho sentido ponerte unos tacones y quedarte o caerte en un charco y bueno, ustedes saben que hay ciertos zapatos que tienen que esperar. Ahora, si se fijan, todo se enfoca todavía a colores claros, no estoy tan oscura, todavía no traigo negros, zapatos chunky o botas chunky muy pesadas, porque todavía le dan mucho peso a este tipo de zapatos y los podemos recorrer un poquito más cuando sea un poquito más invernal la cosa, cuando pues querramos ver outfits más pesados, con abrigos, blazers más gruesos. Ahorita todavía estamos como que a la mitad de la temporada y podemos empezar a ensayar cómo queremos que se vea nuestro estilo en este otoño-invierno. Gracias por haberse quedado hasta el final, chicas. Me encantaría que me dijeran si ustedes ya tienen todos estos zapatos. Ya hace un tiempo hice un video que les gustó mucho acerca de zapatos ideales para caminar, o sea, con cuáles son los zapatos sin tacón ideales, que se los voy a dejar ahorita para que no se me vayan, porque si no lo han visto, yo ahorita al final aquí, cuando se cambie esto, van a poder ver recomendaciones mías. Siempre les pongo tanto recomendaciones mías ahí como en la cajita de descripción les pongo enlaces de zapatos que les pueden servir, por ejemplo, para que lo chequen. Y obviamente suscríbanse, síganme en mis redes y nos vemos en mi próximo video. Las quiero, cuídense mucho y platíquenme aquí abajo. Un besote. Chao, chao.